10 un beso. Ha arruinado a más revista de es de una damausiedad de L. Adi Whistledown, 14 de mayo de 1813. Simón no estaba seguro de en qué momento supo que iba a besarla. Posiblemente era algo que nunca supo, solo algo que sintió. Hasta el último momento, había sido capaz de convencerse de que solo la había llevado detrás de aquel seto, para regañarla, para reprenderla por su comportamiento tan despreocupado que solo podía traerles graves problemas a los dos. Sin embargo, había sucedido algo o, a lo mejor, llevaba sucediendo desde hacía mucho y él se había esforzado en ignorarlo. Los ojos de Daphne eran distintos, casi brillaban. Y había abierto la boca, solo un poco, aunque lo suficiente para que Simón no pudiera dejar de mirarla. Su mano empezó a subir por el brazo, por encima del guante blanco, por encima de la piel del codo y, al final, por encima de las mangas del vestido. La rodeó por la espalda y él la trajo hacia sí, eliminando, por completo, la distancia que los separaba. Quería tenerla más cerca. Quería tenerla a su alrededor, encima de él, debajo de él. La quería tanto que le daba miedo. La amoldó a su cuerpo y él la rodeó con los brazos. La notaba de arriba a abajo contra su cuerpo. Era bastante más baja que él, así que sus pechos le quedaban a la altura de las costillas y el muslo de Simón se estremeció de deseo. El muslo de Simón estaba entre las piernas de Daphne, sintiendo en su propia piel el calor que desprendía. Simón gruñó, un primitivo sonido que mezclaba necesidad y frustración. Sabía que no podría hacerla suya esa noche, que no podría hacerla suya nunca, y necesitaba que aquellas caricias le duraran toda la vida. La seda del vestido de Daphne era suave y fina debajo de los dedos de Simón y a medida que le recorría la espalda, notaba cada línea de su cuerpo. Entonces, sin saber por qué, no lo sabría en la vida, se separó de ella. Solo un poco, pero fue suficiente para que el aire fresco corriera entre los dos cuerpos. No, exclamó ella, y Simón se preguntó si Daphne tenía alguna idea de la invitación que le acababa de hacer con esa sencilla palabra. Le cogió la cara con las dos manos y la miró fijamente, hasta que sintió que se perdía en ella. Estaba demasiado oscuro para diferenciar los colores exactos de aquella cara inolvidable, pero Simón sabía que los labios eran suaves y rosados, con un toque anaranjado en las comisuras. Sabía que los ojos tenían 1000 matices de marrones, con un precioso círculo verde que constantemente lo invitaba a mirarlo más de cerca para ver si realmente estaba allí o era un producto de su imaginación. Pero el resto, como sería abrazarla, como sería saborearla, solo podía imaginárselo. Y Dios sabía que lo había imaginado. A pesar de su actitud serena, a pesar de las promesas que le había hecho a Antoni, se moría por ella. Cuando la veía al otro lado de una sala llena de gente, la piel le quemaba y cuando la veía en sueños, su cuerpo se encendía. Y ahora que la tenía en sus brazos, ahora que la respiración de Daphne era entrecortada por el deseo y que sus ojos brillaban con una pasión que seguro no podía entender, ahora creía que iba a estallar. De modo que besarla se convirtió en un asunto de supervivencia. Era muy sencillo. Si no la besaba, si no la devoraba, moriría. Podía parecer melodramático, pero en aquel instante, Simón habría jurado que era así. El deseo que sentía en el estómago, estallaría y se lo llevaría con él. La necesitaba hasta ese extremo. Cuando, al final, cubrió su boca con sus labios, no fue nada suave. Tampoco fue cruel, pero tenía el pulso demasiado acelerado, demasiado urgente, y el beso fue el de un amante hambriento, no el de un educado pretendiente. Le habría abierto la boca a la fuerza, pero ella también se dejó llevar por la pasión del momento y, cuando la lengua de Simón empezó a abrirse camino, ella no opuso resistencia. «Oh, Dios mío, Daphne», gruñó,
cubriéndole las nalgas con las manos, acercándola más y más, invadido por la necesidad de hacerle sentir a ella la fuerza que se había originado en su entrepierna. No sabía. Nunca soñé. Pero, era mentira. Lo había soñado. Lo había soñado con todos los detalles. Pero cualquier sueño quedaba en nada comparado con la realidad. Cada roce, cada movimiento hacía que la deseara más y cada segundo que pasaba, sentía que su cuerpo y su mente libraban una batalla cada vez más dura. Ya no importaba lo que estaba bien o lo que era adecuado. Todo lo que importaba era que ella estaba en sus brazos y que la deseaba con todas sus fuerzas. Y su cuerpo se dio cuenta de que ella también lo deseaba. Las manos le recorrieron todo el cuerpo, la boca la devoró. No parecía saciarse de ella. Sintió que la mano enguantada de Daphne subía con cautela hasta la parte alta de su espalda, deteniéndose en la nuca. Por donde pasaba, Simón sentía que la piel se estremecía y después quemaba. Y quería más. Sus labios abandonaron su boca y bajaron por el cuello, hacia el hueco encima de las clavículas. Ante cada caricia, Daphne emitía un gemido, y eso hacía que el deseo de Simón creciera todavía más. Con las manos temblorosas, acarició el borde del escote del vestido. Era una tela muy delicada y sabía que solo necesitaría un ligero movimiento, para que la delicada seda se deslizara bajo la turgencia de sus pechos. Era una visión a la que no tenía derecho, un beso que no le correspondía, pero no podía evitarlo. Le dio la oportunidad de detenerlo. Se movió con una lentitud agonizante, deteniéndose antes de desnudarla para darle una última oportunidad de decir que no. Sin embargo, Daphne arqueó la espalda y soltó un suspiro de lo más suave y seductor. Simón estaba perdido. Dejó caer la tela del vestido y, en un sorprendente y estremecedor momento de deseo, la observó. Y entonces, mientras su boca descendía para acariciar su premio, escuchó: «Cabrón». Daphne, al reconocer la voz antes que Simón, se asustó y se apartó. «Dios mío», suspiró. «Anthony». Su hermano estaba a 2 metros de ellos y se acercaba corriendo. Tenía las cejas arrugadas por la furia y, cuando se abalanzó sobre Simón, emitió un gutural grito de guerra distinto a todo lo que Daphne había oído en su vida. No parecía ni humano. Apenas tuvo tiempo de cubrirse antes de que Anthony se abalanzara sobre Simón con tanta fuerza, que, por el golpe del brazo de uno de los dos, ella también, fue a parar al suelo. «Te mataré, maldito». El resto de improperios que Anthony dijo se perdieron en el aire, cuando Simón le dio la vuelta y se colocó encima de él, cortándole la respiración. «Anthony, no. Basta», gritó Daphne, agarrándose el corpiño del vestido. A pesar de que ya se lo había vuelto a atar y no había peligro de que cayera. Sin embargo, Anthony estaba poseído. Golpeó a Simón, la rabia se le reflejaba en la cara, en los puños, en los sonidos tan primitivos que emitía. En cuanto a Simón, se defendía de los golpes pero no los devolvía. Daphne, que hasta ahora había estado allí quieta, como una idiota, se dio cuenta de que tenía que intervenir. De otro modo, Anthony mataría a Simón allí mismo, en el jardín de Lady Trowbridge. Se haga, o para intentar separar a su hermano del hombre, que quería, pero justo en ese momento, los dos rodaron por el suelo, golpearon a Daphne en las rodillas y la enviaron contra el seto. «¡Ah!», gritó, dolorida en más partes del cuerpo de las que creía posible. El grito debió de contener una nota de agonía porque los dos hombres se detuvieron de inmediato. «¡Oh, Dios mío!». Simón, que estaba encima de Anthony, fue el primero en reaccionar. «Daphne, ¿estás bien?». Ella se quejó, intentando no moverse. Tenía zarzas clavadas por todo el cuerpo y cada movimiento abría más las heridas. «Creo que está herida», le dijo Simón a Anthony, muy preocupado. «Tenemos que levantarla recta. Si la doblamos,
se hará más daño. Antonia asintió, dejando momentáneamente de lado su enfado con Simón. Daphne estaba herida y ella iba antes que nada. No te muevas, dijo Simón, con una voz suave y dulce. Voy a rodearte con los brazos. Luego te levantaré y te sacaré de ahí. ¿De acuerdo? Ella agitó la cabeza. Te vas a pinchar. No te preocupes por mí. Llevo manga larga. Déjame a mí, dijo Antoni. Pero Simón lo ignoró. Mientras Antoni estaba de pie sin poder hacer nada, Simón metió las manos entre las zarzas del seto muy despacio, e intentó separar las ramas de la piel dolorida de Daphne. Sin embargo, cuando llegó a las mangas, tuvo que detenerse porque algunas ramas se habían metido dentro del vestido y estaban clavadas en la piel. No puedo quitártelas todas, dijo, se te va a romper el vestido. Daphne asintió con un movimiento entrecortado. No me importa, dijo, ya está destrozado. Pero, aunque Simón había llevado a cabo el proceso de bajarle el vestido hasta la cintura, ahora, se sentía incómodo diciendo que era posible que se le rompiera cuando la levantara. Se giró hacia Antoni y dijo, necesitará tu abrigo. Antoni ya se lo estaba quitando. Simón se giró hacia Daphne y la miró fijamente. ¿Estás lista? Le preguntó, dulcemente. Ella sintió y quizá fue una imaginación suya, pero tuvo la sensación de que estaba mucho más calmada ahora que lo miraba fijamente a los ojos. Después de asegurarse de que no quedaba ninguna zarza enganchada a su piel, la acabó de rodear con los brazos. A la de 3 dijo. Ella volvió a sentir. 1, 2. La levantó y la trajo hacia sí con tanta fuerza que los dos rodaron por el suelo. Dijiste a la de 3. Gritó Daphne. Mentí. No quería que te tensaras. Daphne hubiera seguido con la discusión, pero, justo entonces, vio que tenía el vestido destrozado y se apresuró a cubrirse con los brazos. Coge esto, dijo Antoni, dándole su abrigo. Daphne lo aceptó de inmediato y se envolvió en él. A él le quedaba de maravilla, pero a ella le iba tan grande que parecía una capa. ¿Estás bien? Le preguntó, con brusquedad. Ella sintió. Bien. Antoni se giró hacia Simón. Gracias, por sacarla de ahí. Simón no dijo nada, solo hizo un gesto con la cabeza. Antoni volvió a mirar a Daphne. ¿Estás segura de que estás bien? Me duele un poco, dijo ella, en casa tendré que poner un ungüento, pero no es nada grave. Bien, repitió Antoni. Entonces cerró el puño y él lo estampó en la cara de Simón, tirando al suelo a su desprevenido amigo. Eso, dijo Antoni, furioso, es por deshonrar a mi hermana. Antoni, gritó Daphne. Basta ya de tonterías. Él no me ha deshonrado. Antoni se giró y la miró fijamente. Te vi los. A Daphne se le revolvió el estómago y, solo entonces, fue consciente de que Simón la había desnudado. Dios santo, Antoni le había visto los pechos. Su hermano. Aquello iba contra natura. Levántate, gritó Antoni, para que pueda volver a pegarte. ¿Estás loco? Gritó Daphne, interponiéndose entre él y Simón, que todavía estaba en el suelo, con la mano sobre el ojo morado. Antoni, te juro que si le vuelves a pegar, no te lo perdonaré jamás. Antoni la apartó. El próximo, dijo, es por traicionar nuestra amistad. Lentamente, ante el horror de Daphne, Simón se puso en pie. No, gritó ella, colocándose delante de Simón. Apártate, Daphne, le dijo Simón, suavemente, esto es entre nosotros dos. No es verdad. Por si no lo recordáis, soy yo la que. Dejó la frase a medias porque vio que ninguno de los dos la estaba escuchando. Apártate, Daphne, dijo Antoni, más brusco. Ni siquiera la miró, porque tenía los ojos fijos en los de Simón. Esto es ridículo. No podemos hablarlo como personas adultas. Miró a Simón y a su hermano y al final, otra vez a Simón.
Por el amor de Dios, Simón. Tienes un ojo horrible. Se le acercó y él le tocó el ojo, que estaba sangrando. Simón se quedó inmóvil, sin mover ni un músculo mientras ella le tocaba el ojo, preocupada. Sus dedos le rozaron la piel, un contacto que le calmaba el dolor. Ese contacto le dolía, aunque esta vez no era de deseo. Tenerla a su lado, era tan agradable, era tan buena, honorable y pura. Y estaba a punto de hacer lo más deshonroso de su vida. Cuando Antoni terminara de vaciar su rabia contra él y le pidiera que se casara con su hermana, diría que no. Apártate, Daphne dijo, con una voz que sonó extraña incluso a sus oídos. No, yo. Apártate, gritó él. Ella se apartó, rozando con la espalda el seto en el que se había quedado enganchada, y miró horrorizada a los dos hombres. Simón sonrió a Antoni. Pégame. Aquello pareció sorprender a Antoni. Hazlo, dijo Simón, sácalo. Antoni relajó la mano. Sin mover la cabeza, miró a Daphne. No puedo, dijo, no cuando está ahí pidiéndomelo. Simón dio un paso adelante, acercándose peligrosamente. Pégame. Házmelo pagar. Lo pagarás en el altar, respondió Antoni. Daphne dio un grito ahogado que llamó la atención de Simón. ¿De qué se sorprendía? Acababa de entender las consecuencias de, si no sus acciones, su estupidez al permitir ser descubiertos. No lo obligaré, dijo Daphne. Yo sí, dijo Antoni. Simón agitó la cabeza. Mañana por la mañana, ya me habré marchado. ¿Te vas? Preguntó Daphne. El tono dolido de su voz se clavó como un cuchillo de culpabilidad en el corazón de Simón. Si me quedo, estarás empeñada por mi presencia para siempre. Será mejor que me vaya. El labio inferior de Daphne estaba tembloroso. Simón no podía soportar que temblara. De sus labios solo salió una palabra, su nombre, y lo dijo con una melancolía que a Simón se le partió el corazón. Simón tardó unos segundos en poder decir, no puedo casarme contigo, Daph. ¿No puedes o no quieres? Preguntó Antoni. Las dos cosas. Antoni volvió a pegarle. Simón cayó al suelo, sorprendido por la fuerza del golpe en la mandíbula. Pero se merecía cada golpe y cada moratón. No quería mirar a Daphne, no quería encontrarse con sus ojos, pero ella se arrodilló a su lado y él le colocó la mano en el hombro para ayudarlo a ponerse de pie. Lo siento, Das dijo, obligándose a mirarla. Le dolía todo el cuerpo y él no podía mantener el equilibrio, solo veía con un ojo y aún así, ella había acudido en su ayuda, después de que la rechazara, y eso se lo debía, lo siento mucho. Guárdate tus patéticas palabras, le dijo Antoni. Te veré al alba. No, exclamó Daphne. Simón miró a Antoni y asintió. Entonces miró a Daphne y le dijo, si pudiera ser cualquiera, Daph, serías tú. Te lo prometo. ¿De qué estás hablando? Preguntó ella, con los ojos llenos de ira. ¿Qué quieres decir? Simón cerró el ojo y suspiró. A esa hora, al día siguiente, ya estaría muerto, porque no iba a disparar contra Antoni, y dudaba de que Antoni se hubiera calmado lo suficiente como para disparar al aire. Y, aún así, de un modo extraño y patético, conseguiría lo que siempre quiso. Por fin se vengaría de su padre. Curiosamente, sin embargo, no era así como lo había pensado. Había pensado. Bueno, no sabía qué había pensado. La mayoría no intentaba predecir cómo sería su muerte, pero sabía que no quería morir así. No quería morir con los ojos de su mejor amigo inundados de odio. No quería morir en un campo desierto al alba. No quería morir deshonrado. Las manos de Daphne, que le habían estado acariciando tan delicadamente el ojo, se apoyaron en sus hombros y los zarandearon. Aquello hizo que abriera el humedecido ojo y vio su cara, muy cerca y muy furiosa. ¿Qué te pasa, Simón? Le preguntó. Tenía una cara que nunca había visto,
con los ojos llenos de rabia, angustia y desesperación. Te va a matar. Os reuniréis en algún campo perdido y te matará. Y te comportas como si quisieras que lo hiciera. Enoch quiero morir, dijo, demasiado cansado para preocuparse por el tartamudeo, pero no puedo casarme contigo. Las manos de Daphne le resbalaron por los brazos y ella se alejó. La mirada de dolor y rechazo en sus ojos era casi insoportable. Estaba tan abatida, envuelta en el abrigo de su hermano, con ramas de zarza colgadas del pelo. Cuando abrió la boca para hablar, parecía que las palabras le salían directamente del alma. Siempre he sabido que no era la mujer por la que los hombres suspiraban, pero nunca pensé que alguien prefiriera morir antes que casarse conmigo. No, gritó Simón, levantándose a pesar de que le dolía el cuerpo entero. Daphne, no es así. Ya has dicho bastante, dijo Antony, interponiéndose entre ambos. Colocó las manos encima de los hombros de su hermana y la separó del hombre que le había roto el corazón y posiblemente dañado su reputación para siempre. Solo una cosa más, dijo Simón, odiando la mirada suplicante y patética que sabía que debía de tener. Pero tenía que hablar con Daphne. Asegurarse de que lo entendía. Sin embargo, Antonia agitó la cabeza. Espera. Simón colocó una mano encima del brazo del que una vez fue su mejor amigo. No puedo arreglar esto. He hecho. Suspiró con rabia, intentando aclarar sus pensamientos. He hecho una promesa. Sé que no puedo arreglarlo, pero puedo decirle. ¿Decirle qué? Preguntó Antony, imperturbable. Simón apartó la mano de la manga de Antony y se la pasó por el pelo. No podía decírselo a Daphne, no lo entendería. O peor, sí que lo entendería y entonces, Simón solo tendría su compasión. Al final, dándose cuenta de que Antony lo estaba mirando impaciente, dijo a Loeme. Mejor puedo arreglarlo un poco. Antony no se movió. Por favor. Y Simón se preguntó si alguna vez había querido decir algo con tanta intensidad como ahora. Antony no se movió durante un rato, pero, al final, se apartó. Gracias, dijo Simón, con voz solemne, mirando a Antony brevemente antes de concentrarse en Daphne. Había pensado que a lo mejor no querría mirarlo a la cara y castigarlo con su rechazo, pero se encontró con que Daphne lo miró con la barbilla bien alta, con los ojos desafiantes. Nunca la había admirado tanto. Das empezó a decir, sin estar muy seguro de lo que iba a decir, pero con la confianza de que las palabras saldrían por sí solas, no es por ti. Si pudiera ser cualquiera, serías tú. Pero si te casaras conmigo, te destruirías. Nunca podría darte lo que quieres. Te morirías día a día, y yo no sería capaz de soportarlo. Nunca podrías hacerme daño, susurró ella. Él agitó la cabeza. Tienes que confiar en mí. Sus ojos fueron cálidos y verdaderos cuando dijo, confío en ti. Pero no sé si tú confías en mí. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago, y Simón se sintió el ser más bajo del mundo. Por favor, entiende que nunca quise herirte. Ella se quedó inmóvil tanto tiempo que Simón se preguntó si había dejado de respirar. Pero entonces, sin mirar a su hermano, dijo, ahora me gustaría irme a casa. Antony la rodeó con el brazo y él le dio la vuelta, como si quisiera protegerla con evitar que lo mirara. Te llevaré a casa, dijo, suavemente, te meteré en la cama y te daré un vaso de coñac. No quiero coñac, dijo ella, muy brusca, solo quiero pensar. A Simón le dio la sensación de que aquel comentario molestó un poco a Antony, pero lo único que hizo fue apretarla contra sí y dijo, de acuerdo. Y Simón se quedó allí, golpeado y ensangrentado, hasta que Antony y Daphne desaparecieron en la noche. El baile anual que Lady Trowbridge ofreció en Hampstead la noche del sábado fue, como siempre, uno de los puntos álgidos de la temporada de chismorreos. Esta autora vio a Colin Bridgerton bailar con las tres hermanas Featherington por separado, claro,
aunque debemos reconocer que no parecía demasiado complacido con su destino. Además, también se pudo ver a Nigel Verbroque, cortejando a una joven, que no era Daphne Bridgerton. Quizá, por fin, el señor Verbroque se ha dado cuenta de la futilidad de su persecución. Y hablando de la señorita, Daphne Bridgerton abandonó la fiesta bastante temprano. Benedict Bridgerton dijo a los curiosos que su hermana se había marchado por un dolor de cabeza, aunque esta autora la vio al principio de la noche, hablando con el anciano duque de Midletorpe, parecía gozar de una salud estupenda desde la Sociedad de Lady Whistledown, 17 de mayo de 1813. Por supuesto, fue imposible dormir. Daphne iba de un lado a otro de su habitación, dejando huellas en la alfombra azul y blanca que tenía desde que era pequeña. Tenía mil cosas en la cabeza, pero había algo que estaba claro: tenía que detener ese duelo como fuera.